¿En qué fuego te encuentras? ¿En el fuego de Dios o en el fuego de este mundo? El fuego de Dios y del Espíritu Santo es la vida eterna, y el fuego de este mundo es el infierno. Debemos tenerlo bien claro. Ah, qué cosa tan absurda. Absurdo es que no pienses en eso. Estamos aquí ahora con nuestra hermana, Margaret, de Osasco, Brasil, misionera, y ella nos va a contar su testimonio de vida. Buen día, Margaret, bienvenida. Buen día, Padre. Muchas bendiciones en su vida. Amén. Un saludo para sus hermanos. Buen día, mis queridos y amados hermanos. La paz de Jesús y el amor de María estén siempre en sus corazones. Usted estuvo durante mucho tiempo en la iglesia evangélica, en la doctrina evangélica. Para usted, olvide que el sacerdote está aquí, y cuénteles un poco de lo que Dios le ha dado a su corazón. Sí, estuve 40 años en la iglesia protestante. Fui protestante durante 40 años. Y en el año 2011, mi vida cambió. Porque yo tenía una depresión. Y busqué mucho para curar esa depresión. Un día estaba hablando con una hermana mía, de sangre, y me invitó a ir a un cenáculo mariano. En el primer momento, incluso me pareció extraño, porque ella también era evangélica. Y me invitaba a un cenáculo mariano, y le pregunté por qué me estaba invitando. Y ella me dijo que había recibido una invitación de una prima nuestra. Y yo también sentí el deseo de convidarte a ti también. Y yo me quedé indecisa, sin saber si ir o no. Sin embargo, yo sentí una alegría muy grande. Y acepté la invitación de mi hermana. El día 7 de abril de 2011. Yo, llegando a la casa de mi prima. En el primer momento mi hermana me dijo que tenían santos, una mesa llena de santos, velas. Y todas las personas entraban con unas bolitas en la mano. Y cuando ella habló de los santos y de las velas, yo dije, son católicos, ellos tienen que tener todo eso. Aunque las velas me asustaron un poco. Y dije, ¿será que son espiritistas? Porque yo no entendía el sentido de las velas, ni el significado de ellas. Entonces, cuando ella habló de aquellas bolitas, yo dije, oh, no, aquella oración repetitiva. Sin embargo, yo entré porque pensé que era una misión que Dios me había dado para que yo convirtiera a aquellos católicos. Yo fui pastora durante 12 años. Entonces, cuando llegué allí, yo tenía la convicción de que yo convertiría a aquellos católicos, decirles que no tenían a Dios, y que ellos necesitaban aceptar a Jesús. Y comenzó el rezo del rosario. En esa época era un cenáculo. Entonces lo primero que hacían era rezar el rosario. Primero, segundo, tercero, cuarto misterio. En el quinto misterio todo el mundo se arrodilló. Yo también me arrodillé. Y fue cuando yo tuve una visión de una luz muy fuerte en aquel ambiente. Una luz que no era esa luz. Era una luz diferente. Y dentro de esa luz había una mujer vestida de blanco con un manto azul. Ella llegó hasta mí, me miró a los ojos y ella no dijo nada. Incluso, esa imagen que yo tuve, esa visión. Ella estaba con una corona en la cabeza. La corona de ella tenía estrellas. Ella me miró a los ojos. Ella no dijo nada. Pero su mirada me lo dijo todo. Yo tenía un vacío muy grande en mi alma, que he buscado llenarlo toda mi vida. Solo se llenó ese vacío cuando la miré a sus ojos. Solo que al principio pensé que era un ángel que había venido del cielo. Pero no era. Cuando ella me miró a los ojos, yo sentí la voz de ella hablándome a mí. Que a partir de aquel momento, yo iba a seguir el camino de su hijo. Cuando ella lo dijo, yo comencé a llorar demasiado. Y todos se asustaron de tanto que estaba llorando. Nadie entendía el motivo. Porque en aquel momento, yo estaba teniendo una visión, y mi hermana, al lado, también lloraba mucho. Ahí fue cuando las hermanas vinieron a ayudar. Y luego pude componerme, incluso habían detenido el rosario. Y todos estaban preocupados por mí, y por mi hermana. Y fue cuando ella se fue, solo que ella no dio la espalda.
Ella se fue de la misma manera que llegó. Y cuando ella se fue, conseguí calmarme. Continuó el rosario, nos levantamos. Mi prima me dio la oportunidad de cantar. Porque soy cantante. Y cuando me levanté católica. Allí fue mi conversión. Y cuando pregunté, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que apareció para mí, vestida de blanco con manto azul? Y mi prima me miró y me dijo, ¿un manto azul y una túnica blanca? Le dije que sí. Y fue entonces cuando ella tomó una imagen que estaba sobre la mesa, y ella dijo, como esta de aquí, y mi hermana que estaba a mi lado, dijo, como esa de ahí. Y yo miré a mi hermana así, y le pregunté que si ella también la había visto. Sí, yo vi a esa mujer vestida de blanco y manto azul. Y se quitó la capa, y se la puso a mi hermana. Envolvió a mi hermana con su manto, y yo les pregunté a todos, ¿quién es esa mujer? Y todos empezaron a llorar. Y mi prima me respondió, es la madre de Jesús. Entonces, sé que si hoy estoy en la Iglesia Católica, no es porque un ser humano me haya convencido. Quien me convenció fue la madre de Jesús. Y cuando llegué a mi casa ese día, abrí la puerta. Yo no entré de primera, porque así lo dije, puedes entrar, María, esta es tu casa. Desde aquel momento, en que Nuestra Señora empezó a ser parte de mi caminar, de mi vida. Fui a conocer la Iglesia Católica, porque no la conocía, era ignorante en la doctrina católica. Yo solo decía lo que escuchaba. Pero, luego comencé. Mi sacerdote, el padre Helio, era mi catequista. Y me catequizó. Y cuando él me dijo que la mayor riqueza que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, fue cuando él me habló de la Eucaristía. Que en el momento de la Santa Misa, en la hora en que el Padre eleva aquella hostia, allí, la oración eucarística es la transubstanciación, la sangre, cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando me di cuenta, y comencé a llorar. Y él me preguntaba que por qué estaba llorando. Y yo le dije, Padre, ¿cuántas veces le he dicho a los católicos que ellos no tenían a Jesús? Que ellos tenían que aceptar a Jesús. Pero me doy cuenta de que quien no tenía a Jesús era yo. Yo no tenía a Jesús. Y yo quiero hacer parte. Y yo quiero conocer la Iglesia. Hermanos, entre más conozco la Iglesia Católica, más me apasiono por ella. Y ahí le dije, Padre, yo también quiero recibir a Jesús. Yo empecé a hacer mi catequesis. Me tenía que casar en la Iglesia Católica. Porque yo no era casada en la Iglesia Católica. Los sacramentos. Fue cuando conocí los sacramentos. La confesión. Y me fui apasionando cada día. Y yo llegué donde mi marido, y le pedí matrimonio. Le dije que yo quería casarme en la iglesia para recibir a Jesús. En el primer momento, él no entendió, dijo que no se iba a casar, que nunca se iba a casar, porque él también era pastor. Pero, yo tenía la convicción de la intercesión de Nuestra Señora, que para mí antes estaba muerta, pero ella no está muerta. Y ahí empecé a pedir la intercesión de ella. Y con 6 meses, un día participé en la misa, y cuando llegué a mi casa, mi marido me miró a los ojos, y me dijo así, 6 meses de oración, porque le pedí mucho a Nuestra Señora por su intercesión. Entonces, él me dijo, es muy importante para ti que nos casemos por la Iglesia Católica. Le dije sí, porque necesito recibir ese sacramento en mi vida, para recibir a Jesús. Yo quería recibir a Jesús. No me importaba el vestido, nada, porque lo que yo quería era a Jesús. Casarme, recibir ese sacramento en mi vida. Fue cuando él me dijo que podía fijar la fecha para casarnos. En el día 22 de abril de 2012, yo me casé en la Iglesia Católica. El día 30 de mayo, yo hice mi primera comunión y la confirmación. Después que yo comencé a comulgar a Jesús, hice una lista. Y cada momento, porque tenemos a Jesús 15 minutos dentro de nosotros. Así que sabía que Jesús estaba allí escuchando mi oración.
No es que Él no escuche nuestra oración en otros momentos, sino que Él está próximo a nosotros. Allí, en el momento de mi gratitud, de mi comunión con el Señor allí, hice la lista, y le hablé así. Señor, yo comulgo por la conversión de mi hijo Rodrigo, de 30 años. Por mi hija Jessica, de 26 años. Por mi hijo Gabriel, de 21 años, que va a ser sacerdote. Y por mi hijo de 19 años. Yo comulgué por la conversión de mi esposo, y esos 6 años de mi caminar, todos ellos vinieron a la Iglesia Católica. Porque el mundo arrastra, destruye a las personas, a nuestra familia. Y tenemos que tener esa fuerza también. Para que nuestra casa, nuestra familia, sea de Dios. Y todos ellos se bautizaron, mis 4 hijos se bautizaron. Hicieron la primera comunión y la confirmación. Hoy, 3 de mis hijos son ceremoniales. Mi hija canta conmigo, yo soy tecladista, nosotros tenemos un ministerio, mi esposo toca el bajo, mi hijo toca batería. En mi casa servimos al Señor en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y soy la persona más feliz del mundo. Porque mis hijos no van para las baladas. Mis hijos son separados de este mundo. Y yo como madre, tengo autoridad sobre mis hijos, porque nosotras las madres y los padres tenemos que tener autoridad. Quienes mandan en la casa, somos mi esposo y yo. No son nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Cuando ellos se casen, ellos mandarán en sus casas. Quien manda en la casa, es uno. El negocio de Halloween. Nunca dejamos ir a nuestros hijos a esas cosas. Los profesores decían que todos debían ir. Les decía, mis hijos no van. En el día de Halloween, mis hijos no aparecían en la escuela, y nosotros teníamos la autoridad. Yo he visto a muchos católicos, muchos que siendo católicos están ahí. No sientas vergüenza de hablar de Dios. Siente vergüenza de hablar de doctrina. Y vivir una fe de fantasía. Vive una cosa y predica otra cosa. Así que para terminar, quiero decirte a ti, que tienes dudas, que dudas. ¿A qué le temes de Nuestra Señora? Es el enemigo que naturalmente pone ese miedo. Son personas usadas por el maligno. Porque ella pisa la cabeza de la serpiente. Y el diablo odia a Nuestra Señora. Entonces, tú que me estás viendo hoy, que tienes algún miedo de hablar con Nuestra Señora, y tú que eres católico, y a veces no tienes esa intimidad con la Madre. Entonces hoy, en este momento, a través de este testimonio que ahora te estoy dando, que te levantes, y en orden de batalla, así como Nuestra Señora. Y cree que ella es intercesora. Así que ella vive, y vivirá. Y cuando tú, ahora, en este momento, hables con ella, tal vez tengas una imagen de ella en tu casa. Así seas un devoto débil, pero que hoy tomes una posición de una cristiana, católica, apostólica y romana. Y tengas la seguridad de que ella intercede por ti. Habla con ella para que pueda entrar María en tu hogar.